Vamos llegando al final de la semana, pero nosotros seguimos abriendo nuevos caminos. En lo que es la propuesta para este año 2018, vamos a inaugurar un nuevo ciclo, Diálogo de Hermanos, una propuesta de diálogo, de encuentro. Para aquellos que están escuchando solamente la radio, estamos inaugurando este ciclo desde una propuesta audiovisual. Y para aquellos que nos siguen también a través de este medio, bienvenidos. Yo voy a hacer esta presentación porque ellos ya están sentados, ya están sobre la mesa, a esta mesa que están invitados todos a dialogar en el día de hoy. Ellos son los referentes. Estamos hablando del padre Javier Soteras, es el director de la radio, quien recibe también hoy a su hermano. Estamos hablando del rabino Marcelo Polakov. Así que yo ya los voy a presentar y les voy a dar la bienvenida. ¿Cómo están? Bien, Ceci, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Es un diálogo de hermanos, es un diálogo de café, es un diálogo de nuestras tradiciones. Es un espacio que inauguramos con mucha alegría. Hemos compartido muchos espacios juntos, compartimos muchos espacios juntos, que nos gusta disfrutar juntos, y este espacio creo que va a ser de esos también. Este café compartido de los viernes va a ser para gozar y para disfrutar. Hemos pensado en 3 aspectos, Marcelo, para la propuesta. Así es. Bueno, gracias por la invitación. Esto también es mi casa. Yo como rabino me siento en Radio María como en mi casa absolutamente, y es bueno sentirse en muchas casas, ¿no? Porque cuando uno puede abrir su casa, la propia, y en la ajena también sentirse como que fuera la propia, la verdad que eso es una bendición en sí misma. Así que yo sé que vos vas a decir que yo soy tu hermano mayor, pero para los que tienen internet, el señor tiene muchas más canas, así que parece mayor él. Pero no, los 3 bloques a los que hacía referencia el padre, mi amigo Javier, es porque entendimos que había 3 como formas de acercarnos al diálogo. Y la primera tenía que ver con discutir juntos y pensar juntos palabras vinculadas a la Torá, al texto bíblico que nos hermana. El segundo bloque va a tener que ver con algunas costumbres que compartimos y para notar las diferencias. Hoy vamos a hablar, por un lado, del bautismo desde la tradición cristiana y por un lado, judaico, desde el Brit Milá o la circuncisión. Y el último bloque, que lo llamamos miradas, ¿verdad? Miradas de la realidad. Claro, que es como a tomar algunos conceptos o algunos... sí, conceptos sería la palabra ideal, y ver cómo los analiza el mundo cristiano y cómo los analiza el mundo judaico. Así es. Si te parece, Marcelo, iniciamos con la mirada puesta sobre la palabra de Dios, la Torá, y hemos elegido... un texto, Ceci, que nos va a abrir la consigna para con los oyentes. Es el texto de la creación, y hemos puesto, Cecilia, esta consigna para que los oyentes también puedan estar sentados en esta mesa y nosotros sentados en la mesa de ellos, en su casa o donde se encuentran ahora. Así dice la consigna. Es así, la consigna dice: ¿qué de la creación despierta tu admiración y te invita a alabar a Dios? Ya está posteada a través de la red social de Facebook para, como bien lo decía el padre, se puedan sumar también ustedes y sean parte. Sí, también pueden, Ceci, darnos sus mensajes a través de los sistemas habituales de comunicación que tenemos vía WhatsApp y SMS. Eso sí, la misma pregunta para que ustedes puedan contestar: 3518-171-593, vía el WhatsApp si es que recién se conectan a la radio, o también vía SMS 3512-000040, vías de comunicación abiertas para que también ustedes puedan ser parte de esta nueva iniciativa, de este nuevo ciclo. Hemos elegido un número de encuentros que tiene una simbología muy particular, es el número 12. Así es. Los 12 hijos, las 12 tribus y los 12 apóstoles. Así es. No para hacerlo 12 meses. No. Van a ser 12 encuentros para iniciar, después seguramente reinventaremos esta propuesta. Marcelo, y me decía fuera del aire, fuera de nuestro encuentro con todos los oyentes y con todos los que nos están siguiendo por los sistemas audiovisuales, solo bastaría con este para decir que hicimos los 12. Y solo con este primer bloque, porque queremos concentrar nuestra mirada sobre el texto maravilloso, poético, bello de la creación. Sí, el primer capítulo del Génesis, nosotros llamamos Bereishit en hebreo, esa es la primera palabra de la Torá, y es así, uno podría estar con este capítulo eternidades. Te voy a contar algo que dicen los sabios de antaño. Dicen, ¿por qué la Torá empieza con una palabra que no empieza con la Aleph, que sería... como la primera palabra, la primera letra. Y empieza con la segunda, que es la Bet. Porque con la B, digamos, con ese sonido de Bet, empieza Bereishit, así es la primera palabra, en el principio, o Génesis, en el Génesis, y contesta algo maravilloso. Y que a mí ya me hace admirar como la consigna este texto. Me conmueve esa explicación. Porque podría haber empezado con A,
digamos, pero empieza con B. Entonces ellos dicen que en realidad empieza con B porque la B ya habla de algo dual, que tiene que ver con Dios y aquello creado. Antes estaba solo Dios, que es lo único. La A, digamos, la Aleph. Qué bueno. Entonces, el principio en realidad empieza en Dios, pero cuando Dios crea ya habla de la dualidad. Y esa dualidad a la que nosotros estamos vitalmente llamados a sostener, le da como un sentido muy fuerte a toda la creación, porque todo lo que viene después es dual, pero siempre buscando la unidad. Sí, o sea, sí. es paradójico. Sí, que ahí está el misterio de la alianza ya planteado en el momento mismo del acto creador. Así es. Y mirá qué fantástico lo dual. No se nota tanto, acá tenemos una Biblia en vivo, digamos, que cuando en el versículo, para los que tienen una Biblia cerca también, vean el versículo 26 del primer capítulo, donde dice, y dijo Dios, acá está muy bien traducido, Sí. hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y todos se preguntan también, ¿cómo hagamos? Que eran varios dioses. Entonces, hay algunas respuestas hermosas que hablan justamente de lo que vos estabas planteando y de lo dual. Fíjate, Dios, dice un midrash, una exégesis rabínica antigua, le consulta a los ángeles, así en la metáfora, en la simbología, ¿qué hacemos? ¿Hacemos a los hombres? Y sí, los hacemos un poco hombres y un poco ángeles. Pero ¿quién estaba creado un ratito antes? Los animales. También le consultó a los animales. Qué bueno. Y nosotros tenemos un poco de animal y un poco de ángel. Qué bueno, qué hermoso, qué hermoso. Sí, todo el texto es una poesía, ¿no? Contame algo de la Sí. tradición cristiana, de Sí, la mirada primero, del primer sí, capítulo. Primero que es un Dios que con la palabra crea, ¿no? Es decir, llama a la existencia lo que no existía y lo dice diciendo, Eso sí. y en el decir Dios hace, es decir, no es una palabra vacua, no es una palabra vacía, es una palabra con contenido, es una palabra que marca. A ver, la palabra de Dios hace y después explica. Es Dios cierto. en su palabra. Es más, Dios hace y después dice qué hizo. Es cierto. Así fue el acto que dio origen a nuestro pueblo, y nos sentimos parte Es así. del pueblo hebreo. Es decir, el Dios que salva, el Dios que libera, el Dios que saca de la esclavitud, es un Dios que actúa, es un Dios que como alguna vez me explicaste, ¿no? Con mano firme, ¿no? con la mano firme, con mano derecha firme, obra, digamos, ¿no? Pero es cierto. Y va hacia adelante. Y después el pueblo entiende algo. A veces. Algo. A veces. Entiende algo de lo que Dios hizo y trata de explicar algo. Bueno, en el acto de la creación pasa esto, ¿no? Es decir, en el texto de la creación se ve un Dios hacedor. Es un Dios. Lo maravilloso del texto es que es como una pintura, donde todas y cada una de las partes se va sumando como la obra de un artista, que es en el fondo lo que vemos plasmado en la creación. Es una gran obra de arte, una gran poesía de un gran artista que es Dios. Me sumo totalmente a tus palabras y me hace recordar que todo texto siempre responde a una pregunta. Así es. A veces está explícita, a veces no. Y es bueno, cuando no está explícita la pregunta que responde el texto, preguntarse qué pregunta responde. Porque uno lo ve... A ver, si tuviéramos que decir de la creación, Claro. de este texto, ¿a qué pregunta está Exacto. respondiendo? No está respondiendo, porque a veces uno quiere buscar como una creación en el sentido geológico, a ver si Claro. fue los minerales, que yo. Bueno, ¿sabes qué? Que vamos a conversar de esto, Por supuesto. ¿no? Hay otro capítulo Claro, algún día hay un de capítulo que tiene ciencia que y ver religión. ciencia y religión, lo hemos Totalmente. planteado, que no Más podemos allá de- obviar eso. No lo vamos a obviar, pero más allá de que en este relato poético, como vos decís, hay una especie de ida desde la luz primera, que es Yo lo que se creo queda en la el luz. primer día, hasta el ser humano, y esa Hasta linealidad nosotros. es también abordada por la ciencia de la misma manera, más allá que no contradice la ciencia. Yo creo que la pregunta que responde este texto, por un lado es, ¿quién creó todo? Que está claro. Está claro, es Dios, el hacedor. Exactamente, exactamente. Pero la segunda pregunta que responde, creo encontrarla en la pregunta de ¿para qué? ¿Y Está para en qué el texto. nosotros fuimos creados? Y yo creo que esa no está en el primer capítulo. El primer capítulo hay como una especie de susurro, como que hay una idea de que Dios cuando crea al ser humano, hombre y mujer a la par los crea, les dice que son bendecidos. Y en esta idea de bendición hay algo de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero el segundo capítulo, que es maravilloso. Bueno, el tercero también. Bueno, todo. Es un problema. Sí. Hay algunas partes de la Biblia que no son gran cosa, pero la mayoría podríamos Son decir que sí. maravillosas, sí.
ahí se responde, yo creo, a la pregunta inicial, que es ¿para qué fuimos nosotros creados como seres humanos? Y la frase para mí central, el versículo central es aquel que dice, en el libro original dice que Dios puso al hombre y a la mujer en el Gan Eden, en el paraíso, Leovda u Leshombra. En castellano significa para cuidarlo, en realidad, para trabajarlo y cuidarlo. Es decir, que cuando estás en el paraíso, cuando trabajás y cuidas. Y si vos solamente trabajás pero no cuidás, o solamente cuidás pero no trabajás, estás un poquito afuera del paraíso. ¿Querés estar en el paraíso? ¿Querés hacer esta tierra un paraíso como nos toca a nosotros? A todos, ¿no? Nosotros en el sentido de humanos, tenemos que trabajar mucho y cuidarnos. Sí, yo también creo que en el texto hay otra pregunta que está dando vuelta. ¿Por qué creó Dios? Esa ya no la tengo. Yo creo que hay una respuesta y está justamente en esto que vos decías, que lo creó al hombre y a la mujer, los creó a su semejanza. De ahí. Sí, de ahí. Ahí el amor asemeja, el amor nos iguala. Es cierto. Es decir, nos parecemos cuando nos amamos. Sí, el amor nos iguala. Dios no tenía necesidad de crear. No. Se autovalía, digamos. Yo creo que estaba un poquito solo. Bueno, yo pienso lo mismo. Pero creo que el acto creador, como acto de amor, es el por qué Dios creó, porque ama. Me gusta. Y entiendo también que esto tiene que ver con el para qué. Porque el amor también es don y el amor es tarea. Es decir, el amor es un regalo. Es cuidado y trabajo. Claro, exactamente. Sí. Es cuidado y trabajo. O sea, en el por qué está el para qué. Porque, a ver, cuando decís yo amo a alguien, no puedo decir por qué lo amás o por qué la amás a esa persona. Sí, pero si no trabajás en eso. Si no trabajás, el amor no crece. Y no lo cuidás. Y no lo cuidás. Fantástico. Buenísimo. Suscribo la idea, anotémosla, por favor. Sí, la dejamos bien registrada. Ceci, volvemos a la consigna, porque en la consigna hay una posibilidad que tienen los oyentes de estar sentados en esta mesa maravillosa de café, esta mesa de hermanos, mesa de amigos, mesa de diálogo, mesa de tradiciones que se encuentran para compartir un mismo camino. Vamos a volver a repetir, como bien nos decía el padre, cuál es la consigna del día de hoy. Como para bien, como acaban de invitar recién, ustedes también se sumen con nosotros. Los que escuchan por la radio y los que están siendo parte también de esta emisión audiovisual. ¿Qué de la creación despierta tu admiración y te invita a alabar a Dios? Y hay algunas preguntas y algunos compartidos. ¿Ya empezaron? Ya empezaron. La primera que se anima es Graciela. Vamos a leer lo que nos comparte Graciela. De la creación... Me asombran la naturaleza, los árboles, el pasto, las flores, porque crecen en silencio. Solo Dios puede hacer eso. Crecen en silencio. Y después también... Mi madre, voy a decir un secreto, mi madre cuando quería hacer dormir la siesta decía, escuchen cómo crece el pasto. Muy bueno. Y todo el mundo hacía silencio a ver si escuchábamos cómo crecía el pasto y lo dormíamos. Muy bueno. Después también aquí dice, hola, muy buena la propuesta. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre... Él es trinitario. Hablaba con su Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Hizo todo perfecto. Bien. Les doy paso a ustedes para mientras vamos dándole también tiempo esa a la es nuestra gente. mirada. Bárbaro, Esa es nuestra mirada. En eso no compartimos la misma. Lo bueno, mira, de este tipo de conversaciones entre nosotros y con los oyentes y con los, no sé cómo se dice, los que nos ven, que nos siguen, los televidentes. Los televidentes, es que uno puede ampliar su mirada. Y el texto es una frase de un filósofo rabino que marchaba con Martin Luther King en las marchas por los derechos de los negros en Estados Unidos. Se llamaba Abraham Yoshua Heschel. Para mí es una de las personas, un capo así, totalmente. Él decía que toda la tradición es como un mínimo de revelación, que lo tenemos aquí. Digamos, aquí agarro la Biblia y la levanto, el texto escrito, es el mínimo de revelación y un máximo de interpretación. Entonces, en esta capacidad de interpretar mano a mano y sin necesariamente tener que estar de acuerdo en todo, porque absolutamente no hay ningún problema. Y eso es diálogo. Exacto, y poder ver la mirada del otro y a veces estar de acuerdo y a veces no, y a veces decir, wow, esto yo no lo conocía y aprender, en eso está la revelación en la interpretación. Es decir, uno puede encontrar en el mínimo de revelación y el máximo de la interpretación. En ese máximo puede encontrar de vuelta la revelación. De todas maneras, quiero salir al cruce de la persona que se comunicaba con nosotros. Exegéticamente no es tan fácil decir
que el hagamos haga referencia directa a la Trinidad. No es tan sencillo decirlo. No es tan fácil decirlo. Es decir, hay todo un trabajo que sería para muchos capítulos más de nuestros diálogos y desde las perspectivas exegéticas que cada uno lo puede abordar, pero me quedo con esto que vos decías, el máximo de interpretación. Ceci, si te parece, vamos a una pausa. Vamos a una pausa, no sin antes repetir, para que se vayan sumando. Hay gente que también va sumando su compartir de la creación, que despierta tu admiración y que te invita a alabar a Dios. Vamos a un tema musical y enseguida regresamos con Diálogo de Hermanos. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Cuando el sol se levanta, alabo a Dios. Cuando cantan las aves, alabo a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, alabe a Dios. Estamos escuchando Todo lo que respira, de Paulina Aguirre. Para aquellos que se van conectando, entramos en el segundo bloque de este diálogo de hermanos. Esta propuesta que vamos abriendo en el día de hoy, día viernes 16 de marzo. Una propuesta que tiene doble formato, no solamente radial, sino también audiovisual, 2 en 1, porque para aquellos que nos están viendo también nos pueden estar escuchando vía la radio. Una nueva propuesta, quienes están sentados sobre la mesa, estos hermanos, el padre Javier Soteras, el rabino Marcelo Polakov. Ambos recién nos llevaban un poquito a los orígenes, a la creación. Hay una consigna a la cual te invitamos a que puedas responder, compartir tus inquietudes, y si hay preguntas que van surgiendo también a lo largo de lo que vamos compartiendo, también son bienvenidas. La pregunta es concreta en este día viernes. ¿Qué de la creación despierta tu admiración y te invita a alabar a Dios? Yo le voy a dar nuevamente el paso a los dos, me voy a ir de nuevo a esta mesa para que sigamos compartiendo y aprendiendo. Gracias, muchas gracias, Ceci. Sí, estamos de cara ahora a tradiciones. Así es. El segundo bloque entramos, ¿no? Nosotros hablamos de una tradición de iniciación que llamamos bautismo, y ustedes hablan de una tradición de iniciación que llamamos Brit Milá, o circuncisión para los varones. Bien. Tenemos algo similar sin cortar nada para las mujeres. Ah, bien, muy bien. No es tan conocido lo de las mujeres. No, en realidad a las mujeres es como que se le da un nombre hebreo, más allá del nombre que tienen las niñas, por ejemplo, en castellano, o en francés es en Francia, o en inglés en Inglaterra, y se le da un nombre en la sinagoga en general. Ahora, ¿querés que hablemos de la circuncisión, que sería como lo más típico en términos así tradicionales del mundo hebreo? Eso nace en el texto bíblico con Abraham. Así es. Abraham ya era grandecito, 99 años, dice la Biblia, el capítulo 17 del Génesis o del Bereishit, como aprendimos en el bloque anterior. Dios le dice que va a hacer una alianza con él y que se va a multiplicar un pacto. Brit en hebreo, a veces se le llama el bris. El Brit es el pacto. Milá, circuncisión. Es decir, el Brit Milá, el pacto de la circuncisión, exactamente. Y de hecho no sabemos muy bien por qué, pero Dios le dice literalmente, Leo dice, circunciden a los 8 días de nacer a todos los varones. Punto. No dice porque tal o cual cosa. Obviamente, exacto, es una especie de mandato, un precepto. Entonces, de ahí en más, al 8º día de nacer, tampoco nadie sabe muy bien por qué el 8º. La sospecha que digo que tenemos es como que acá había una idea de un pacto de multiplicarse y ser bendición, eso se le pide a Abraham, en la multitud de los pueblos, no solamente el pueblo judío, cosa que pasó, porque lo que empezó Abraham con la idea del monoteísmo ético, hoy ya es patrimonio no solo del pueblo judío, sino del pueblo cristiano y también del pueblo musulmán. Así es. Entonces esto que en la Biblia dice, es el padre de la fe. Y ese padre de la fe tenía que perpetuar su mensaje y su pacto, y justamente se hace donde se hace, porque es el canal
de la fecundidad, exactamente. Entonces, nosotros, evidentemente, tiene que ver con esto. Es un pacto que va de generación en generación y se genera justamente a través de la fecundidad, que por supuesto está vinculada al lugar de nuestro cuerpo donde se hace el bris o el brit milá, el pacto de la circuncisión. Porque al octavo día hay también hipótesis. Fíjate que recién hablábamos de la creación en el bloque pasado. La creación consta de 6 días y un séptimo. De descanso. Exacto, de descanso, el Shabbat, que después en la tradición judía, ya hablaremos en otro programa, va a ser el domingo, en la tradición cristiana digo, va a ser el domingo, nosotros lo tenemos en el sábado, pero lo que está claro es que el octavo día de la creación sería el primer día de la historia humana. Entonces, ahí tenemos como una especie de susurro de por qué el octavo. Claro. Nosotros ahí diríamos, siguiendo la tradición bautismal, que estamos... ¿Qué significa la palabra bautismo? Ajá. Papá, lo agarré al padre, algún oyente que nos ayude. ¿Qué quiere decir bautismo? No, yo quiero saber, lo pregunto porque no lo sé. ¿No lo sabes? No, yo tampoco. Puedo sospechar. Dale, a ver. Bautismo. Exacto. Estoy pensando, estoy revisando. Me tocó traer tu cuento. En realidad, para nosotros sería... El bautismo es la segunda creación. Si yo tuviera que... ¿No es sumergir, bautizar? Sí. Me parece que tiene que ver con la idea esa de estoy pensando, hacía revisión etimológica en mi cabeza y me parece que tiene que ver con sumergir. Sí, es eso, es sumergir. Para nosotros sería la segunda creación. Ajá. Es decir, el que nos iniciamos siendo recreados. O empezando a actuar lo creado, podríamos decir. Que en este sentido nos encontramos en el mismo punto del octavo día de la circuncisión, digamos, ¿no? Y podemos encontrar un punto de vínculo, digamos, ¿no? El bautismo del rito de la iniciación, el bautismo nosotros lo tomamos de la tradición del primo de Jesús, Juan, el que bautiza. El bautismo de Juan es un bautismo de purificación. Pero era ahí ya en el Jordán, en el Jordán. Era todo en el agua. Era todo. Después en tiempo de Jesús también. Después la tradición fue mutando. Y quedó como poca agua, digamos. Sí, en algunos lugares no tiene mucha agua tampoco. En algunos lugares no. En algunos lugares se hace así full, digamos. Sí, eso sí hace de este modo. Pero en este punto, en el acto del bautismo, Jesús dice... Los voy a bautizar en el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, el mismo bautismo, pero ya no de purificación, el que traía la tradición de Juan, sino un bautismo en el Espíritu. Y eso el texto de la palabra lo trae cuando Jesús es bautizado. Cuando Jesús es bautizado es sumergido, claro, ahí está. Sumergido, esa es su muerte, va al lugar del agua donde es ambivalente el agua bíblicamente, ¿no? El lugar de muerte y el lugar de vida. De vida, totalmente. Es metido dentro del agua, es sumergido en el agua y emerge del agua, resucita. Bueno, claro, ¿no? Todos nosotros nacemos en el agua de nuestras madres. Así es. Así que en realidad es una recreación. Es una recreación del acto primero de la creación. De vida. Bueno, de hecho, la creación dice que Dios... En el primer día, cuando la tierra estaba así como vacía, dice, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. En realidad, ¿qué agua si no había nada todavía? Claro. Pero bueno, son las aguas esas primordiales que puede hacer alusión a lo que estás diciendo. ¿Y por qué quién es el responsable, quiero saber yo, del mundo cristiano, que le voy a hacer un juicio? No, hay un problema muy serio ahí. Que me parece que era entre Pedro, ¿cómo era esto? ¿Era entre Pedro? Es entre Pedro y Pablo. Ajá, Pablo, que es un judío muy tradicionalista, casi que es un fanático, del que vamos a hablar en el próximo bloque. Ajá. Pablo es un... Saúl se llamaba el nombre. Claro. El nombre Saúl se lo dieron en su Brit Milá a Pablo. Claro, el Brit Milá de Pablo. Porque en el Brit Milá, en serio, en la circuncisión se le da el nombre hebreo. Este Saulo, Saúl, es un fanático, se ha formado en la escuela de Gamaliel y es encontrado por Jesús camino a Damasco mientras él está persiguiendo a los cristianos. Él recibe allí una revelación del cielo, que es el mismo Jesús que le habla, que le dice, ¿por qué me persigues? Pablo empieza a hacer todo un camino de conversión, Jesús hace las cosas al revés de las que le haríamos nosotros. Si hubiera yo elegido a alguien que, como Pablo, para que convenza al pueblo hebreo de que Jesús era el Mesías, si hubiera sido Jesús, yo lo hubiera elegido a Pablo. Jesús lo eligió a Pablo para ir a los gentiles, digamos, ¿no? Fue para otro lado. Y en los gentiles era abrirse sobre otro mundo, más allá del pueblo hebreo, más allá de las fronteras del pueblo judío. Así es. Y entonces Pablo dice, junto con Bernabé, que es su socio en el camino, que no es necesario circuncidarse. ¿Y Pedro? Dice que sí.
Pedro decía que sí. Bueno, yo voto por Pedro. Pedro decía que sí. Y yo digo que gracias a Pablo no ocurrió. Yo si quieren hacemos una parte práctica, ahora me trae una tijera No. circuncidamos al padre en cámara. Vos imagínate lo que sería, terrible. No, pero vos tenés más de 8 días, así que Sí, tranquilo. sí, tengo más, Bueno, gracias a Dios. No, bueno, y te cuento que Marcelo, con quien compartimos la bendición en el Club Talleres, aquí en Córdoba, sí. y él ha propuesto varias veces a los jugadores, además de la bendición de la circuncisión, y no ha tenido éxito No todavía. tiene éxito, o sea, se ve que lo de Pablo tiene más éxito que lo de Pedro. Tiene más marketing, mejor marketing. Más marketing. No, pero la verdad, esto de unir la idea del nacimiento de un niño, ¿no? Tanto en la tradición judía como en la tradición cristiana, o en otras tradiciones, ya hacer algún acto ritual de consagración, de iniciación, más allá de cual sea, que es interesante conocer por qué, en este caso el bautismo, por qué en este caso la circuncisión, me parece que es aceptar parte de lo que dijimos hace un ratito, que el regalo de la vida tiene que ver también con lo divino. Claro. En nuestra tradición, el ser sumergido y el emerger es ya ser incorporado al misterio de Jesús, es decir, a la Pascua de Jesús, al pacto de alianza, volviendo a lo que decías vos, al pacto de alianza entre Dios y su pueblo en la persona de Cristo, el Mesías, ¿no? Es decir, decimos nosotros en el bautismo, somos incorporados al misterio pascual de Jesús, por eso somos sumergidos y emergemos. Pasa que después, claro, los modos del ejercicio, yo no sé cómo es en la tradición hebrea, si no ha habido modos en los que ha ido cambiando. Nosotros mantenemos la circuncisión, pero los modos de la celebración años. No, es idéntico. Mira. Idéntico, y realmente es una fiesta, ¿no? Es una fiesta. Me gustaría ir a alguna. He estado en tu sinagoga en algún casamiento. Sí, pero no estuviste en una circuncisión. No. La verdad que el bebé tiene 8 días. ¿Estuvo en Pascua también? En Pascua estuviste. Sí. Tarda, la circuncisión la hace un moel, se llama así un circuncidador, que suele ser un médico, casi en el 98% de los casos. Y es algo muy alegre. Obviamente el chico... El chico a los 8 días no se da cuenta en serio, porque no está desarrollado como el sistema nervioso localizado para saber si le tocan aquí o allá, es como tirarle la oreja un poquito más. Pero tarda, literalmente, estoy diciendo en serio, lo que tarda el modo en hacer la circuncisión no llega ni a 30 segundos. Es algo nuevo sencillo, rapidito. No es un nuevo nacimiento, es una especie de reafirmación del pacto. Y la verdad que es una ceremonia alegre. El niño llora un segundo, y a veces ni llora. Llora más cuando se lo agarra, que lo tenés que poner tipo ranita, así, para que el médico trabaje tranquilo. Pero se hace en la casa, no necesita nada. Y el niño, con fundamento de esto. Lo que sí, el niño no puede después caminar por un año. Pero todos los nenes de esa edad no caminan por un año, padre. Se olvidó de ese detalle. Yo te conozco. Pues sí estás preocupada, pero no me preocupes. Yo te digo a los padres, cuando es la circuncisión, muchos padres están nerviosos, que yo les digo, chicos, ¿les avisaron que no va a poder caminar por un año? Y me miran como preocupados, y les digo, y sí, los nenes aprenden a caminar al año caminan. Buenísimo. Marcelo, lo lindo de esto es el aprendizaje que vamos haciendo, ¿no? Así es, esa es la idea. Esa es la idea. Hoy recordamos qué significaba bautismo, mirá. Y hoy gané un nuevo amigo en Pedro. Así que muy bien. Yo te invito, no que te convenza de que Pablo es el camino, pero a que entendamos que Pablo tenía sus razones para hacerlo así. Totalmente, y yo en el lugar de Pablo hubiera dicho lo mismo. Vamos a una pausa, Ceci, ¿te parece? Vamos a una pausa. La verdad que nosotros venimos disfrutando con ustedes, porque en el diálogo también vamos aprendiendo. Y la invitación para todos ustedes que nos están siguiendo a esta hora es que puedan acercarnos sus sentires con la misma espontaneidad y con la misma fraternidad y calidez que va dialogando el Padre con Marcelo, el rabino invitado, que puedan también ustedes sentirse en casa, que puedan también ustedes acercar preguntas, sentires, para que esta mesa se haga mucho más grande y podamos hacer con ellos lo que tiene como objetivo este ciclo, que es el aprender. Hay una pregunta que seguimos repitiéndola para que ustedes se puedan sumar, que la creación despierta tu admiración y también te invita a alabar a Dios. Vamos a la música y enseguida regresamos con Diálogo de Hermanos.
donde quiero estar. Un camino para el encuentro con nuestros hermanos. Ciclo de la tarde, en el marco del programa Donde Quiero Estar, estamos compartiendo ciclo Diálogo de Hermanos, un poquito para hacer el camino de lo que venimos compartiendo hasta ahora. En una primera instancia compartíamos estas miradas compartidas en torno a lo que es la palabra, la creación. Recién veníamos de compartir lo que son las tradiciones, el bautismo, y ahora ya nos adentramos en este tercer bloque, así que yo ya doy el paso. Sí, a las miradas, ¿no? Y una mirada que lo hemos conversado muchas veces, Marcelo, nos preocupa, es como a veces el hecho religioso se constituye en un justificativo para acciones que están lejos de nuestras tradiciones pacíficas, de construcción armónica y de respuesta en actividad a la bendición que es estar en el Edén, digamos, ¿no? Que es lo que decíamos al principio con el texto de la creación. A veces la violencia, el ejercicio indiscriminado de la fuerza, se justifica detrás del hecho religioso. De hecho, hoy en muchos lugares las guerras se han constituido en razones que nacen de un justificativo religioso, ¿no? Terrible. Yo hoy mismo a la mañana le explicaba a los chicos de la escuela israelita, yo todos los viernes a la mañana les enseño algo vinculado al texto de la Torá, de la Biblia, sí, de lo que leemos en esta semana. Fíjate qué curioso, me acabo de dar cuenta, que hoy les conté que hoy empezamos el tercer libro de la Torá, el libro del Levítico, el libro se llama en hebreo Vaikra. Es muy interesante conocer algo que es bastante desconocido. Las letras, algún día voy a traer acá una Torá, para que la vean en vivo. Estoy en deuda. Y van a ver que todas las letras más o menos son del mismo tamaño. Es como, digamos, que uno hace una edición y la hace, no sé, en Times 24. Bueno, en la palabra Vaikra, que es como empieza este tercer libro, que quiere decir y llamó, que está hablando de Dios, llama a Moisés para que siga enseñándole algo al pueblo. En este caso era qué significaba la idea de una ofrenda, un sacrificio. Es la A de Vaikra. Esa que era una Aleph, chiquitita, una Aleph, se hace en el texto bíblico mucho más chiquita que el resto de las letras. Es algo muy raro. La Biblia tiene como, en la Torá, en el rollo, hay como 308.000 letras reales, 308.000 y pico. Y una casi única vez que hay una letra más chiquita es esta, en este caso. Entonces, ¿qué dicen nuestros sabios? ¿Por qué? Nadie sabe por qué. Entonces empiezan a... Midrash. El Midrash. Muy bien, ¿qué dice el Midrash? El Midrash dice que Moisés, que era tan humilde, que estaba escribiendo, porque Dios le estaba dictando la Torá en el Sinaí, va escribiendo esto y dice, y ahora escribí Moisés. Y llamó a Moisés, entonces él dice, ¿cómo yo que soy tan chiquito me llama a Dios? ¿Quién soy yo? Entonces redujo esa letra Aleph, la redujo mucho. Ahora fíjate qué curioso. Aquellos que son fanáticos hacen exactamente lo contrario. ¿Agrandan? Dicen, a mí me llamó Dios. Y se agrandan, ¿no? Y a mí me llamó Dios. Y cuando vos te achicás en este sentido, es cuando le das lugar al otro, porque vos te achicás, entra el otro y entra Dios. Ahora, si vos cubrís todo el marco, no entra ni el otro ni Dios. Y un fanático termina también haciendo un sacrificio, pero del otro. Hace una ofrenda del otro, no de algo en sí mismo. Entonces, los que encuentran el llamado divino, y a veces esto se hace desde cualquier tradición religiosa. Esa letra no es tan chiquita. Claro. Ese yo, a mí me ha llamado Dios para, y es algo que en hebreo lo que hacían los sacrificios animales se llama corbán, que quiere decir, viene una raíz hebrea que significa cercanía. Cuando aquellas cosas que nos acercan entre los seres humanos y que nos acercan a Dios son reales ofrendas. Aquellas cosas que te alejan y que producen distancia entre los seres humanos hacen que Dios se aleje también. Entonces hay que entender que a veces la misma lectura, el mismo texto, como decíamos antes, que tiene un máximo de interpretación, esa interpretación puede ir para cualquier lado. Y realmente es muy peligroso. ¿Cuál es la medida, cuál es la brújula para darse cuenta si estamos yendo bien o mal? Si lo que produce el texto es cercanía entre la gente o lejanía. En nuestra tradición esto se resuelve en la última cena. En la última cena, cuando Jesús conversa con los discípulos, deja el legado de lo que va a venir, dice, cuando ustedes ejerzan la autoridad, no hagan como
que en el hecho de mandar e imponer creen que así son importantes. Entre ustedes hagan que el primero sea el último y sirvan a los demás como yo lo he hecho. Jesús ahí aparece en una posición, agachándose, tomando una toalla, achicándose y diciendo que es un esclavo. O sea, el Mesías se hace servidor de todos. Es como, es testimonial, es ejemplar, pero más que eso es de ubicuidad. Es decir, Dios está presente cuando permanecemos como el más humilde de todos los hombres, dice la palabra, Moisés. Fíjate, qué curioso. El hombre más humilde de la tierra. Por eso Dios está cerca de él, dice la palabra. Claro, pero vos lo que acabas de decir... Conversa como un amigo con un amigo. Lo que acabas de decir es brillante porque además se contradice con lo que yo te conté de la Aleph chiquita. Si Moisés escribe la Torá, y Dios le dicta y llamó a Moisés, y llamó Vaikra, y hace esa Aleph chiquitita, ¿cómo después el mismo Moisés va a escribir en el libro de Números y Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno sabe su ubicuidad, su lugar, no tiene problema en decir, es como decirle... La verdad. Es la verdad. Es como decirle a Messi, digamos, vamos a hacer una comparación así de cancha. ¿Sos el mejor del mundo? Que el tipo diga... es el mejor del mundo en el fútbol, ¿entendés? Entonces, no es que eso lo hace soberbio, en ese caso era verdad. El pobre Moisés, que era, como dice la Torá, el más humilde, lo escribió siéndolo... Hay una gran mística en nuestra tradición que se llama Teresa de Jesús, española. Dice que la humildad es verdad. Exactamente. La humildad es verdad. Es el punto de equilibrio entre la pusilanimidad y la soberbia. Que, es decir, no es ni creerse menos, ni decir más de más. Es decir la verdad de quién sos. Exactamente. Esto da libertad. Esto da libertad. Esto es lo que libera. Para nosotros... Lo contrario del fanatismo. La verdad es la que libera. Y es la humildad, digamos, ¿no? Es así. Sí. En esto del fanatismo, hoy, Marcelo, lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? Porque, claro, algún oyente celoso de nuestra tradición puede decir, ¿y por qué conversar con una comunidad hebrea? Si nosotros está la verdad. A mí me gusta porque vos tenés una concepción sobre las tradiciones y en esta amplitud de lecturas de la realidad, que es la que nos saca del lugar de la autoafirmación para encontrarnos en el otro y poder reafirmarnos en el diálogo con el otro. Lo que pasa es que la verdad puede convivir con otra verdad. Déjame que después te voy a decir algo, hazme acordar, ¿no? Porque me puedo olvidar de lo que dice el Papa de la verdad. Dale. En el Talmud, un libro que tiene de todo, que nosotros llamamos la Torah oral, dice Jod Moshe Lakadosh Baruj Hu Emet, que quiere decir, el sello de Dios es la verdad. La verdad con mayúscula, con L mayúscula, digamos. Ahora, todo lo que nosotros como seres humanos tenemos, en todo caso son chispitas de verdad, o párrafos de verdad, pero aquel ser humano, por lo menos esto decimos nosotros, que se crea con la verdad, está ocupando el lugar de Dios. La verdad, en términos completos y absolutos, está en Dios. Nosotros tenemos algunas verdades, destellos de verdades, susurros, y las podemos compartir aunque sean mutuamente contradictorias, porque lo único que hace falta es dejarle lugar al otro, ¿no? Y no imponer la propia verdad al otro, en todo caso contarla, comunicarla, como si el poliedro, dice Francisco, tiene caras distintas. Me gusta. Nunca le escuché esa metáfora. Tiene como caras diversas. Por lo tanto, merece ser vista completamente de distintos lugares. Totalmente. Marce, ha sido hermoso poder compartir este momento. Lo mismo primero. Para mí. ¿Lo has disfrutado? Y encima el café está rico. Está muy bueno, muy bueno. No es habitual. ¿Qué te parece la presentadora? La presentadora un desastre, pero bueno. Ceci, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y antes de despedirnos me gustaría leerles algunos mensajes de los que se han sentido parte también de este espacio, a modo de agradecimiento también, de todos los que han sostenido también desde la escucha. Muy bueno este nuevo espacio, no puedo dejar de escucharlos y tengo que seguir trabajando, nos dice Carlos. Y cuidando. De San Francisco. Sí, las dos cosas. Exactamente. Hola Radio María, hermoso el programa. Lo estoy viviendo. Lo que más me despierta es admiración. Es la diversidad de seres creados y su perfección. Si solo Dios, Padre, es capaz de hacer semejante maravilla. Un aplauso para todos. Igualmente. Realmente me invitan a alabar a Dios. El amor, ese gran sentimiento que nadie puede escribir con palabras.
es el verbo perfecto para alabar a Dios. Te amo, Señor, y les agradezco a ustedes por esta oportunidad. También Rosita, nuestra querida abuela de Villa Tesey, que siempre es fiel a nosotros, bendecida jornada. Qué bueno se hace el aprender con tanta alegría. Gracias por la consigna y gracias a los dos. Y gracias también a Radio María por hacernos más conocer a Dios. Gracias por este vínculo de hermanos. Y por último, Juan Pablo. A mí particularmente la consigna me invita a alabar a Dios. Es el hecho de estar vivos, de darle gracias por lo que nos entrega cada día. Me llamo Juan Pablo desde La Rioja capital. Extensivo hacemos también, gracias a estos mensajes, el agradecimiento también para el padre, para el rabino, y la propuesta se las voy a hacer reiterar a ellos. El viernes próximo, ¿a qué hora la gente tiene que agendar? A las 16 estamos aquí, Diálogo de Hermanos, el rabino Marcelo Polakov. Y el padre Javier Soteras. Habla el padre Javier Soteras. Y Ceci, y los chicos de las cámaras, y todo el equipo y Gaby, espectacular. Muy bueno, muy bueno. Fantástico. Un lujo de gente tenés acá en Radio María. Me los voy a robar. No creo que se quiera circuncidar, lo único que Vamos a pensar ver. Más tijeras, por favor, más tijeras. Bueno, nos encontramos. Gracias, Marcelo. Felicidades. Más el todo. Gracias. Buenas tardes, me llamo Ángela. Una vez escuché a un jesuita que nos dijo, yo creo que lo más firme, que Dios es tan generoso y se siente tan feliz que quiso que otro ser también fuera feliz como lo es Él. Y nos creó a nosotros, porque si nos creó, primero nos amó y nos creó.